Sonido 1, 2, 3. Sonido 1, 2, 3. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron,
vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Celebramos hoy en la iglesia la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y ofrecemos esta Eucaristía por el alma de Luis Armando Pineda Pineda, al cumplir un mes de fallecido, e intención de Omaira y Olga Herrera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que para gloria tuya y salvación del género humano constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote, concede a quienes Él eligió para ministros y dispensadores de sus misterios la gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio recibido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Añade, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Hermanos,
teniendo entrada libre al santuario en virtud de la sangre de Jesús, contando con el camino nuevo y vivo que Él ha inaugurado para nosotros a través de la cortina, o sea, de su carne, y teniendo un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y llenos de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Cuántas maravillas has hecho, Señor Dios mío, cuántos planes en favor nuestro, nadie se te puede comparar. Intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa pronunció la acción de gracias y dijo: Tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Después de cenar hizo lo mismo con la copa diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, una de las fiestas que tenemos después del tiempo de Pascua, ya hemos tenido muchas fiestas importantes, que la Pentecostés, Santísima Trinidad, el cuerpo y sangre de Cristo y otras, y hoy tenemos la de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, porque todos estos son los títulos, y más que títulos son las condiciones o cualidades o aquellas potencias o qué otras palabras podemos usar, eso que es propio de Jesucristo. Él es el sumo y eterno sacerdote. ¿Y para qué sirve un sacerdote?
Pues nos lo dice hoy aquí la carta a los Hebreos en el capítulo 10. Lo atestigua el Espíritu Santo, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días. Tenemos a alguien, a Jesús, que tiene entrada libre al santuario. Por eso acerquémonos a Él con corazón sincero, porque Él ha sido tomado de entre los hombres para lo que se refiere a Dios. Un sacerdote es para eso, para las cosas que se refieren a Dios. En la Iglesia Católica tenemos el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo que se va por dos canales, por decirlo así. Uno es el canal que recibimos todos en el sacramento del bautismo, que se llama el sacerdocio común, y el otro es el sacerdocio ministerial. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en esencia no es ninguna, por decirlo así, pero en lo que se refiere a las cosas de Dios sí hay mucha cosa. En esencia, el sacerdocio es para las cosas que se refieren a Dios. Ojo, la esencia, para las cosas que se refieren a Dios. Cuando nosotros todos somos bautizados, inmediatamente pasamos a Dios como sus hijos, parte de su familia, pasamos de este mundo al otro, por decirlo así, y entonces todos nosotros que tenemos ahora la gracia de Cristo recibida en el bautismo, debemos tener lo mismo que Cristo tiene. Él es sacerdote, profeta y rey, y en el bautismo hay unos signos, unos aceites, y con eso nos ungen y nos bañan y toda la cosa, significando todo lo que recibimos de Cristo. Y entonces, como nosotros recibimos el sacerdocio de Cristo, en cuanto a lo que se refiere a la relación con Dios, en lo que es nuestra creación, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y ahora que estamos sumergidos en Cristo como sus hijos, porque Él nos hace hijos, pues tenemos esa relación en cuanto que nuestra vida, renovada por la potencia de Cristo, como dice San Pablo allá en la carta a los Romanos capítulo 3, nosotros empezamos a ser hostias vivas. Nuestra carne ya no es como la carne de los otros seres vivos. Nuestra carne ya está consagrada a Dios, y nuestra carne, y me refiero a toda la vida de un individuo, a toda la vida nuestra, todo queda consagrado a Dios, y por ser imagen y semejanza de Dios y consagrados por Cristo, pues nuestra relación con Dios y lo que tenemos que hacer de Dios tiene que reflejarse a través de nuestra carne en toda nuestra vida. Si somos hijos de Dios, lo vamos a resumir así en una frasecita que tenemos como dicho popular: de tal palo, tal astilla. Si ya pasamos a ser hijos de Dios, pues nuestra carne, nuestra vida, nuestro ser tiene que reflejar eso. Y eso es lo que se llama el sacerdocio común. Nosotros que ya hemos sido renovados, nos convertimos en ofrenda, en hostia pura. Y esa hostia, esta carne que ha recibido esa gracia de Cristo, debe reflejar a Dios como sus hijos, o sea, como Jesucristo mismo. Y por eso dice la Iglesia, especialmente en los documentos que tenemos así grandes, nosotros estamos regidos ahora por el Concilio Vaticano II, que se hizo hace más de 50 años, y allá dice que este mundo tiene que ser consagrado por la acción de nosotros los bautizados. Cada cosa que hagamos, porque el mundo tiene sus propias reglas, cada cosa tiene sus propias leyes, donde la Iglesia no puede meterse. Por ejemplo, en el mundo de los deportes, cada deporte tiene sus propias finalidades y reglas y leyes, y la Iglesia no puede meterse ahí a decir que es que el fútbol ahora tiene que jugarse así. No. Cada cosa tiene su autonomía, pero los cristianos que estén allí tienen que hacer que eso se eleve en santidad, en gracia, en favor de la humanidad, como la medicina. La medicina tiene mucho de científico, pero es que los científicos lo único que hacen es descubrir algo que ya estaba ahí. ¿Y quién puso eso ahí? Pues Dios.
Pues los médicos cristianos, y todos los médicos en general, pero especialmente los cristianos, tienen que hacer que esa medicina sea cada vez más humana, que ojalá llegue a todo el mundo. Y uno dijera, pues ojalá fuera gratis para todo el mundo, que todos recibiéramos los beneficios de la medicina. Y así con las diferentes cosas, por ejemplo, la ingeniería, la política, allá donde intervengan los cristianos, como todos somos hostia viva, sacramento de Dios para el servicio de la humanidad, para santificar este mundo con la propia obra, con el propio trabajo, santificar este mundo. Eso es lo que tenemos que hacer todos con ese sacerdocio común. Es decir, nos convertimos como Jesucristo en ofrenda para mejorar este mundo, para volverlo cada vez más humano y, por qué no decirlo, más divino, que se note en cada acción, y eso nos corresponde a todos. Eso es lo que hemos recibido, el sacerdocio de Cristo, para que nuestra vida humanice, perfeccione, santifique todo lo que hay en este mundo. Ese es el sacerdocio común, para eso estamos. Papá y mamá allá en la familia tienen que santificar esa familia. Pero viene el otro sacerdocio, el sacerdocio donde el mismo Dios se entrega todo. Y para eso necesita entonces elegir a algunos para que Él mismo pueda ser transmitido. Una cosa es que todos nos ofrezcamos con ese sacerdocio, y en ese sacerdocio también nos volvemos ofrenda como hostias vivas, pero eso es cada uno. Todos con la fuerza de Dios podemos entregarnos para hacer de este mundo algo muchísimo mejor. Pero otra cosa es que Dios mismo se entregue. La misma vida divina de Dios se entrega, y para que se pueda entregar debe haber como un canal. ¿Cuál es el canal elegido por Dios para que Él mismo se pueda entregar? El canal es la encarnación de Jesucristo. Por eso Jesucristo, antes de encarnarse aquí en este mundo, ya fue proclamado, instituido por Dios como sumo y eterno sacerdote. ¿Dónde está eso? Léase el Salmo 109, por favor. Son 3 estrofitas, búsquelo por allá. Tú tienes el sacerdocio eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, dice allá. Y entonces serás sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Como es un salmo y es del Antiguo Testamento, pues no se sabe a quién le decía eso. Ahora sí ya sabemos. La carta a los Hebreos es la que nos traduce todo el sacerdocio de Jesucristo, extraído de todos los textos del Antiguo Testamento. Por eso la carta a los Hebreos proclama a Jesucristo como el sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, como escuchamos ahora aquí en el capítulo 10 de los Hebreos, no de la antigua. La antigua alianza tenía un sacerdocio, el sacerdocio del hermano de Moisés. ¿Cómo se llamaba? Aarón, perfecto. El sacerdocio de Aarón. Y entonces ese sacerdocio, como pertenecía al grupo de la tribu de los levitas o de Leví, ese sacerdocio se transmitía por generación. O sea, el padre al hijo y así sucesivamente, simplemente por nacer en esa tribu, porque la tribu de Leví fue escogida por Dios para ese sacerdocio del Antiguo Testamento que todavía existe entre los judíos. Hay una categoría grande allá entre los judíos, los de la tribu de Leví. Son muy alabados los que son sacerdotes del Antiguo Testamento. Son personajes, de verdad que son muy queridos en el pueblo judío, los que son de la tribu de Leví, porque ellos transmiten ese sacerdocio de Aarón. Pero es un sacerdocio material, por decirlo así, transmitido por la generación, de generación en generación, y era para el sacrificio, especialmente en aquellas épocas, para los sacrificios de animales, los corderos, allá en el templo. No sé cómo lo hacen ahora, pero cuando se sacrifican los corderos en Jerusalén, imagino que son ellos los que están ahí en primera línea, como se dice ahora. Entonces, ese sacerdocio del Antiguo Testamento o de la Antigua Alianza, pues tiene como función ofrecer
los sacrificios o los corderos a Dios, y eso era en el templo, y creo que todavía funciona así. Ahí sí me perdona la ignorancia, pero no soy muy especialista en sacerdocio de Aarón. Pero sí soy especialista en el sacerdocio del Nuevo Testamento. Jesucristo, por ejemplo, no perteneció a la tribu de Leví, y eso lo dice la carta a los Hebreos. Él nunca fue al templo a celebrar sacrificios. No dice la palabra de Dios que Jesucristo sacrificó algún animal, porque no era su función, porque no pertenecía a esa tribu. Entonces, y la carta a los Hebreos, con argumentos bíblicos muy inteligentes, nos va mostrando poco a poco que el nuevo Moisés, el nuevo sacerdote, aquel que ha sido elegido por Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, ha asumido el sacerdocio que ya tenía desde antes, ese que recibió en la eternidad de Dios mismo. Y después Jesús hace una lectura del Salmo 39 que tenemos nosotros. Y entonces ese salmo que hemos escuchado hoy, precisamente, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. Y yo digo, aquí estoy como está escrito en mi libro para hacer tu voluntad. Y ese argumento de ese salmo lo toma también el autor de la carta a los Hebreos para decir, es que Jesucristo asumió eso. Estoy aquí porque tú no quieres sacrificio ni ofrendas, es decir, sangre de animales. Me diste un cuerpo y aquí estoy con este cuerpo para hacer tu voluntad. ¿Y qué le pasó a ese cuerpo de Cristo? Fue sacrificado en el altar de la cruz. Y por eso entonces tenemos ahora un sacerdocio de la nueva alianza, que no hace parte de la cultura o de la religión o de la familia de alguno de aquí de este mundo. No hace parte de la cultura judía, por ejemplo, ni de esa tradición. No hace parte, es nuevo. Es Jesucristo el que, asumiendo, por ejemplo, como nos dice hoy San Lucas, que estaban en esa cena de Pascua que hacen los judíos todos los años, en lo que tenemos, en el mismo tiempo que tenemos nosotros la Semana Santa, para ellos esa es la semana de la Pascua, donde se sacrifican los corderos y se tiene una cena y con hierbas amargas y vinos y cosas de estas, celebrando la salida de Egipto. Pues Jesucristo, celebrando con sus discípulos una de esas cenas, cambió el rito que tienen los judíos. Tomó eso tiene 4 copas, pero 2 de esas copas las tomó. Una de la primera, la que escuchamos hoy, la primera copa que toma, dice: repartan esto entre vosotros, porque ya no beberé desde ahora el fruto de la vid. Tomó según el rito de la cena judía. Y entonces más adelante dice, y tomó la copa y dijo, esta es la copa de la nueva alianza. Primero se toma la copa, como son 4 copas según recuerdo, porque yo participé en alguna de esas cenas, 4 copas. Hay 2 que toma Jesús, una que es la copa de Elías y otra que están ahí. Y entonces, pasando de rito en rito, también hay tomadita de vino y eso, pues se alegra uno bastante. Bueno, y entonces en una de esas copas dicen, ya no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego dice aquí Lucas, toma el pan y dice, esto es mi cuerpo. Como explicamos el domingo anterior, entregar el cuerpo significa, voy a darles mi vida, voy a darles todo lo que yo soy, la entrega. Y explicábamos como cuando uno come la comida normalita aquí, en este mundo. Si uno llega a la casa y ahora en la cena va a tener carne de res, pues la carne está ahí. ¿Qué tocó hacerle a la res para que esa carne llegara ahí al plato? Pues tocó matarla. Lo que está diciendo Jesús, yo les entrego mi cuerpo porque tienen que comer mi cuerpo, pues es eso, ese cuerpo tiene que morir. Y eso no es fácil explicarlo, sino con el signo que estaba diciendo allí Jesús y con esas palabras, esto es mi cuerpo. Hay que hacer un sacrificio para que ese cuerpo esté ahí.
Como nosotros ahora vamos a poner pan y vino, pero para que Él esté y para que esas palabras se hagan realidad, Él tiene que morir. Como el animalito que tiene que morir para entregar su cuerpo, porque nadie come cosas vivas, por ejemplo, hay que matarlas. La diferencia con nosotros es que lo que comemos no está muerto, está vivo, que eso es lo que pone Jesús con su nuevo sacerdocio. Para eso estamos los que estamos aquí elegidos para estas cosas, entregar al mismo Jesucristo. Los seres de este mundo que entregan su cuerpo y su carne tienen que morir, y esa carne apenas es la proteína y ya. En cambio, cuando Jesucristo se entrega todo, y para eso hay un sacerdocio, uno que recibe el sacerdocio de Cristo para esas cosas donde Él mismo se transmite. Eso tiene su misterio ahí un tanto extraño. Yo he recibido el sacerdocio de Jesucristo, este sacerdocio ministerial, para entregar a Dios. En el bautismo me dieron el bautismo común, donde yo también tengo que aprender a entregarme para arreglar este mundo. Ahí funcionan los dos también. Entonces, queridos hermanos, hoy celebramos a Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote, el que se entrega todo, todo su cuerpo, alma y divinidad, como decimos en la oración. ¿Cómo es que se dice? Cuerpo, alma, son 4 palabras, me parece. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, algo así. Todo, significa todo. Todo Jesús se entrega, y ese es el sacerdocio ministerial. Para eso Dios lo instituyó, el sumo y eterno sacerdocio, el sacerdote a Jesucristo, y ese sacerdocio se nos transmite a algunos para entregarlo a Él. Y entregarlo a Él, obviamente estamos entregando nosotros mismos, porque lo recibimos. Nuestra naturaleza ahora es naturaleza sacerdotal. Eso tiene su misterio ahí también, como el ser hijos de Dios tiene su misterio ahí. Misterio no es una cosa escondida, es que está ahí, pero es que nuestra pobre inteligencia no alcanza a comprender todo eso que está ahí. Por eso lo llamamos misterio. Dios mismo se está entregando, como para hacer un poquito de comprensión de esto, que es tremendamente fácil para que lo pueda entender, y eso solamente los arcángeles de Dios nomás, que tienen una ciencia inmensa, infusa y toda la cosa. A nosotros nos toca comprender cosita por cosita. Pues nosotros, queridos hermanos, tenemos ese sacerdocio de Cristo, la misma vida de Dios, las mismas cualidades, todas las potencias, como decíamos al comienzo, las puso en Jesucristo, y cuando se encarnó, esas potencias pasaron a esa carne, a esa naturaleza humana, y por eso pueden pasar a nosotros, a todos por el bautismo, en cuanto que somos imagen y semejanza de Dios y otras cosas, y a otros en cuanto que vamos a entregar a Cristo, para hacer el resumen de todo este misterio. ¿Y eso qué implica para nosotros en la vida? Pues, queridos hermanos, este mundo necesita saber que necesita de Dios. El mundo lucha con todas sus fuerzas para salir adelante, pero son fuerzas tan escasas, como dice allá el capítulo 11 del libro del Génesis. La humanidad se une con sus fuerzas para hacer una gran torre. La humanidad habla ese mismo lenguaje para alcanzar éxitos cada vez mejor logrados, pero son éxitos meramente humanos. Son éxitos que a la larga no hacen crecer al ser humano, sino que lo degradan, porque para llegar alto hay que pasar por encima de muchos, y por eso Dios tiene que destruir eso. Eso no los va a hacer grandes. Hay algo que sí los va a hacer todavía más grandes. Alcanzarán lo alto de lo alto, es decir, el mismo trono de Dios, y es por este otro camino que nos ha regalado Jesucristo. Reciban mi gracia, reciban mi fuerza, reciban mi carne, mi cuerpo, mi espíritu, y llegarán todavía más alto. Pero eso requiere pues las actitudes de sacerdote. ¿Cuáles son las actitudes que debemos tener todos como sacerdotes? Bueno, pues empezando por la humildad, también por la
obediencia a Dios, la docilidad al Espíritu y querer configurarnos. Eso es para todos también, configurarnos con la persona de Jesús. Todos los que tenemos el sacerdocio común que llamamos, ese que recibimos en el bautismo, debemos configurarnos con Jesucristo en cuanto que debemos ser, como dicen las parábolas también. Por ejemplo, todos deberíamos ser como el buen samaritano. Todos deberíamos tener compasión y misericordia, así como dice nuestro plan diocesano. Todos deberíamos tener eso que decíamos anoche, que nos decía Jesús, capítulo 5 de San Mateo. Todos somos sal de la tierra y luz del mundo. Dios nos configuró también con eso, una cantidad de cosas. Los que somos sacerdotes ministerialmente hablando, ¿qué debemos hacer? Pues configurarnos con lo que se entrega ahí. Cuando recibimos la ordenación y nos entregan el cáliz y la patena, o sea, lo que utilizamos aquí para consagrar, que esto que se entrega aquí tú mismo lo vivas y te configures y creas y lo vivas. Eso le dicen a uno una oración que uno no la olvida, eso está ahí todo el tiempo. Tengo que ser igualito a Él en esa entrega, en absolutamente todo. Pues todas esas cualidades las necesita el mundo, porque si nos vamos solamente por las fuerzas humanas, pues queridos hermanos, lamentablemente las fuerzas humanas que son tan escasas necesitan de unos apoyos, y lamentablemente esos apoyos a veces son malos y falsos apoyos. Hay grupos como en estos momentos en Colombia, para meterle un poquito de política al asunto, para poder convencer a otros que se unan a su grupo, tienen que decir que los otros son malos y empiezan con eso del odio y empezar a extender el odio. Y ese odio se está también metiendo entre nosotros porque ya como que tomamos parte, eso es lo que llama partido precisamente, tomar parte, pero con odio. Y cuando las cosas son así, que hay que apoyarnos en cosas feas y malas, eso ya sabemos cuáles van a ser los resultados. ¿Qué tal que tuviéramos todos esa misma fuerza y gracia de Cristo? Que es lo que se llama en la iglesia la comunión. El único que tiene poder para unirnos a todos es Jesucristo, Dios mismo. Él sí tiene poder y esa palabra comunión nos une a todos. Por eso cuando comulgamos a Dios decimos comunión, voy a comulgar, porque Él tiene la gracia, el poder de congregarnos en un solo cuerpo para el bien, no para el mal. ¿Qué tal donde pudiésemos llenar este mundo de esa idea y no sembrar odios y otras cosas? Porque el odio se está tomando al mundo lamentablemente. Todos los días escucha uno noticias en cualquier parte del mundo, odio religioso, persecución de cristianos, persecución de no sé qué, secuestro de niñas cristianas para liberarlas del cristianismo y hacerlas libres, es decir, para poderlas casar con otros hombres, pues ya musulmanes, pero para ellos esa es la libertad de las niñas. Cosas como esas. El odio de raza, el racismo, el odio de nación, el odio de política, el odio de lo que sea, se está metiendo de una manera tan impresionante. Pensamos que lo habíamos arreglado todo con la Segunda Guerra Mundial y mentiras. Volvió a resurgir todo eso y estamos en medio de eso. No solo nosotros, eso está por todos lados. El Papa Francisco está preocupado. El año pasado nos regaló esa cartica de Fratelli Tutti. Oiga, ¿cómo vamos a arreglar esto? ¿Cómo vamos a alcanzar la amistad social y todo esto? Si no tenemos la fuerza y la gracia de Dios, que es el único que nos puede reunir para el bien, el mundo se va a acabar. Es decir, vamos a entrar en guerras, vamos a destruir países, vamos a destruir cantidad de cosas, porque uno se impone sobre los otros y el único que tiene el poder para reunirnos y congregarnos, Jesucristo. Sumo y eterno sacerdote para el bien, para la gracia, para la vida, para la santidad, para la eternidad, para tantas cosas, queridos hermanos. Y por eso los que estamos aquí deberíamos, y los que nos están viendo y ojalá otros, unirnos y rogarle a Dios que nos regale esa gracia de congregarnos en un solo cuerpo. Y ese cuerpo se logra cuando todos comemos de lo mismo. Si no comemos de lo mismo,
vamos a tener problemas. Entonces, queridos hermanos, roguémosle a nuestro sumo y eterno sacerdote, una ayudita no nos sobra. Hay que ver cómo nos hacemos amigos entre todos los seres humanos, empezando por nosotros, con el sacerdocio común para lograr esa santidad. Es que el bautismo es para ser santos, pero para comer y que todos comamos el cuerpo y la sangre de Cristo, comer al mismo Dios, para llegar bien alto, hasta el trono de Dios mismo, pero todos como un solo cuerpo y con un mismo espíritu. Bendito sea su santo nombre. Amén. Por medio de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote y mediador entre Dios y los hombres, elevemos nuestras peticiones al Padre que dirige todas las cosas según su voluntad y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia celebre siempre el memorial de la pasión de Cristo, enriquecida por la fe y la devoción de todos sus miembros, roguemos al Señor. Para que la acción sacerdotal de Jesucristo continúe dando la salud espiritual y la vida eterna a toda la humanidad, roguemos al Señor. Para que la vida de los sacerdotes sea fiel reflejo de la ofrenda que realizan sacramentalmente en el altar, roguemos al Señor. Por todos los hombres, especialmente los alejados y los no creyentes, para que encuentren en Cristo el camino que conduce hacia la salvación, roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo mueva los corazones de quienes tomamos parte en el sacrificio eucarístico para ofrecernos juntamente con Cristo, oferente y hostia inmaculada, roguemos al Señor. Para que los frutos de esta Eucaristía lleguen también a nuestros hermanos difuntos, para que puedan gozar de la gloria eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Movidos por el Espíritu eterno en el que tu Hijo Jesucristo consumó su oblación sacerdotal en la cruz, te pedimos, Padre de bondad, que santifiques a tu pueblo y escucha nuestra oración por el mismo Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que Jesucristo, nuestro mediador, haga que te sean aceptables, Señor, nuestras ofrendas, y que su sacrificio redentor nos haga vivir cada día más unidos a Él, para que toda nuestra vida sea grata a tus ojos, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno.
ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu unigénito pontífice de la alianza nueva y eterna, y en tu designio salvífico has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la Iglesia. En efecto, Cristo no solo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino que con especial predilección elige a algunos de entre los hermanos y mediante la imposición de las manos los hace partícipes de su ministerio de salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor, preparen para tus hijos el banquete pascual, fomenten la caridad en tu pueblo santo, lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos te alabamos, cantando llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz, y oramos especialmente por Luis Armando Pineda Pineda, al cumplir un mes de fallecido. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado,
danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. La Eucaristía que hemos ofrecido y recibido nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua, demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.